Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Bien, queremos meternos en un tema súper interesante y que ha causado bastante preocupación por un nuevo estudio que fue publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que revela que el agua en botella plástica puede contener de 10 a 100 veces más partículas de plástico de lo que se estimaba hasta ahora. Son las llamadas nanopartículas, que son tan chiquititas que no se pueden detectar a simple vista en el microscopio y que en definitiva lo que hacen es que a través del agua, ¿no es cierto?, que está en botella plástica, entra a nuestro organismo y finalmente, que es lo más preocupante, se deposita en nuestros órganos, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, consecuencias en la salud. De hecho, hay un estudio también en Chile respecto de cuáles son las marcas donde se han observado mayor cantidad de estas nanopartículas. De esto queremos conversar con Fallon Nacarate. Ella es investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, investigadora principal del estudio entonces sobre niveles de microplástico o de nanopartículas de plástico en agua embotellada en Chile. Fallon, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Bien, ¿te parece que partamos por lo más básico? Fíjate, que es entender qué es lo que hablamos cuando hablamos de nanopartículas de plástico. Sí, mira, cuando hablamos partiendo por el hecho de que existen diferentes tamaños, ¿ya? Claro. Uno las conoce macro tamaño, se considera más allá de los 2,5, uno las puede observar, centímetros, ¿ya? Y luego ya empezamos a disminuir en la escala y empezamos con los microplásticos, que son menores a 5 milímetros. Eso es lo que ya, si tomamos una regla, empezamos a ver que son, ya la podemos, lo mínimo que se puede ver en el centímetro. Y ya luego los nanotamaños, ya estamos hablando de partículas que son consideradas menores en la escala minoritaria. Estamos hablando de 1 por 10 a la 9, a la menos 9 metros, claro. Muy chiquitito. Ya, o sea, no se ve con un microscopio normal, digamos, no es posible verla, ¿no? No, nuestros ojos tampoco son fácilmente observables, ni siquiera las micropartículas. Claro, ahora, lo que yo entiendo, a ver si estoy en lo correcto, Fallon, que esto se viene estudiando hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que este estudio, la particularidad que tiene, es que aplicó un nuevo instrumento, si es que no estoy equivocada, por eso te pregunto, que permite detectar con mayor precisión las partículas presentes en el agua embotellada, ¿no? Lo que pasa es que por lo menos el estudio que yo hice, que se realizó, que yo liberé, es un estudio que el objetivo era ver cómo estaban las botellas que nosotros consumíamos, porque no se había publicado o no había alguno realizado en Santiago, en Chile. Y luego está lo que también se publicó acorde al mismo tiempo por las noticias, claro. Es el que fue a escalas menores. Claro, son más pequeñitos todavía. ¿De micro o también nanopartículas? Yo estudié en la escala micro y paralelamente internacionalmente nano, que es más chiquitito lo que yo más vi. Chiquitito. Ahora, cuéntanos lo siguiente, porque aquí hay varias preguntas que, podríamos hablar toda una tarde, pero mira, lo primero, según lo que entiendo, la piel, así como la piel, ¿no es cierto?, se desprenden células, el plástico también empieza a desprender partículas, y eso es lo que explica que ese plástico se vaya a través del agua y llegue a nuestro organismo. ¿Es así? Exactamente. Es que piénsalo así, como lo explico yo las cosas. Nosotros cuando ocupamos nuestra ropa llega un punto que, por ejemplo, se empieza a desgastar nuestra ropa, claro. Y hay un minuto que cuando ya estamos caminando y se nos rompe el pantalón, ¿cierto? Se nos desgastó. ¿Sí? Eso es lo mismo que le pasa a los materiales que uno utiliza.
Y ahora si pensamos en las botellas, Ya. sucede exactamente lo mismo, solamente que el desgaste a nivel micro y nano nosotros no lo logramos observar. Pero, por ejemplo, en un ejemplo de la vida diaria, nuestra ropa, cuando nosotros utilizamos la lavadora, el filtro, ves que Claro. se nos tapó de nuevo el filtro de la lavadora. Ya, Claro. esas son fibras Claro. micrométricas. Y también hay nanométricas. Mira, ahora quiero preguntarte asociado a esto, porque también se señalaba que era el agua, por ejemplo, caliente que tú ponías en, qué sé yo, recipientes plásticos, lo que hacía que este plástico se desprendiera. Eso no es así, o sea, ¿es independiente la temperatura del agua? Lo que pasa es que también hay que pensar que el material, como las mismas cosas, tienen cierta formación de uso. O sea, Claro. hay materiales que les indican, de hecho, que son, utilícelo para, no le coloque cosas calientes porque se deforma, ¿ya? Claro, Y por eso supuesto. es claro, y es lo mismo que si le colocas agua caliente, el material se va a deformar, por lo tanto se va a debilitar. Y al debilitarse va a fraccionarse más, va a ser más débil y entonces va a generar más partículas. Pero un hervidor eléctrico, por ejemplo, que también se ha dicho, ojo, prefieran los hervidores de metal en lugar de los hervidores plásticos. ¿Qué opinas tú? La verdad que no te podría aseverar el hecho porque no he leído estudios sobre los generación de partículas, principalmente en hervidores, en productos de uso doméstico en ese estilo. Pero si se piensa en el material, en el hecho de que son partículas ubicuas y en la parte sencilla del uso de que uno ya al moverse genera, por nuestra ropa genera partículas, no me sería de extraño, pero no te lo puedo aseverar porque no lo he investigado, no he encontrado un artículo por el estilo. Tendría que buscarlo. Por supuesto, y además tú eres científica, tienes que estar, obviamente ustedes se basan en datos concretos y no simplemente en opiniones. Fanon Nacarate, investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, además investigadora principal del estudio sobre niveles de microplástico en agua embotellada en Chile. Bueno, estos estudios de todas maneras, y el que yo mencionaba, ¿no es cierto?, de esta que publicó esta revista en Estados Unidos, tiene que ver con el agua normal que se embotella, o sea, el agua que se compra, el agua que viene, ¿no es cierto?, en estos bidones de 20 litros o el agua que tú compras en el supermercado. ¿Cuál fue el propósito de hacer este estudio en Chile y cuáles fueron los resultados? Mira, el propósito partió por el hecho de que el proyecto de Fondesit de postdoctorado que yo me adquirí fue el hecho de estudiar cómo estaban nuestras aguas, nuestras fuentes naturales. Del hecho de que una de las fuentes era, de la que yo tenía contemplada, era de la que se tomaba una de las marcas de las aguas embotelladas, y de ahí, justo como una de mis alumnas consumía esa marca, entonces de ahí se derivó el agua de consumo. Esa fue la partida. Perfecto. Entonces, ¿cómo seleccionamos las marcas? Tratamos de... mi alumna, Paula, trató de utilizar el hecho de que ¿por qué no pedimos la opinión de la gente para acercarnos más? Y ella construyó una encuesta a modo online y la distribuyó para saber qué es lo que consumían las personas, qué marcas preferían y todo eso. Y por eso salieron esas marcas. Ya, y ustedes analizaron entonces las botellas con agua de esas marcas. Exactamente. ¿Y encontraron qué cosa? Encontramos microplásticos, partículas sospechosas de microplásticos que tenían sensibilidad a la fluorescencia y algunas no sensibilidad a la fluorescencia. Medimos las características físico-químicas en sus respectivos del agua, en sus respectivos periodos de vigencia.
yo almacené algunas por curiosidades respectivas. También sacamos fotos sobre cómo está diseñado la tapa y el enrosque, porque justamente el diseño del abre y cierre de la tapa también es el que puede contribuir al hecho de generar más microplásticos según la cantidad de usos que se le dé, abre y cierre, de abrir y cerrar la botella, generar más plástico, más microplástico en el agua. Y Mira. lo que se condecía con el hecho de otro estudio que justamente salió un año antes, que también indicaba más o menos lo mismo, que realizó el estudio de abre y cierra, no sé, unas bastantes veces con el mismo estudio, me refiero. Ujú. Claro, pero una pregunta, porque tú ves la parte química del producto, ¿no? Cómo de alguna forma, entre comillas, contamina, ¿verdad?, el agua. Ahora, ¿has podido también entrar en el tema que tiene que ver ya, cómo eso ingresa a nuestro organismo y cómo puede depositarse en nuestros órganos? Mira, yo te puedo decir que hay evidencia, hay diferentes estudios a nivel internacional que lo han encontrado en diferentes partes, en diferentes secciones del cuerpo, de fluidos del humano, en pulmones, en semen, en el ¿cómo se llama? Cuando uno está enfermo, no sé si la palabra técnica es cupitajo, perdona que lo diga rapidito. Sí. En diferentes fluidos o en diferentes órganos Ya. se encuentra, existe la presencia. Esa es una cosa, pero ¿cómo llega el nivel que se encuentra? Todavía no se puede indicar, eso todavía falta mucha evidencia para indicar. Esto corre un nivel de peligro. Esto, bajo esta cantidad, se dice que hay un peligro. No existe, no puedo decirte que bajo este nivel existe el peligro para el ser humano o no. Correcto. Porque, Claro. ¿no? Y claro, porque eso Falta ya... estudio. Exacto, eso falta todavía, pero es que es interesante. Ahora, tú planteaste también, a ver si lo podemos desarrollar un poquito más, Fallon, que el 90% del agua embotellada analizada presentó un diseño de tapa segmentada, lo que Claro. resultó en concentraciones más altas de microplástico en comparación con aquellas con un anillo conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre una tapa segmentada y una de anillo continuo? Ya, fíjate en el hecho de que cuando uno mira tiene la tapa, abre la tapa de la botella, un anillo continuo quiere decir que tiene solamente una franja en la tapa, una línea nomás Ya, de diseño. sí. Eso es un diseño continuo. Y también tiene un diseño continuo también la boca de la botella. Claro. Ambas tienen diseño continuo, Ya. un roce. Ujú. Y un diseño fragmentado o segmentado quiere decir que el anillo interno de la tapa tiene muchas particiones. Anillos. Ya. El anillo de la tapa interna Sí. tiene muchos segmentos. Exacto. ¿Y eso qué hace? ¿Qué genera esa diferencia? Ya, es el roce. Considera esto, que es como ambos materiales, la tapa y el cuerpo de la botella, son materiales diferentes. Entonces, ambos presentan durezas diferentes. Imaginémoslo así, tenemos dos piedras y dos piedras una más dura que la otra. Si las rozamos ambas piedras continuamente, la piedra más dura va a dañar a la piedra más blandita. Claro, por supuesto. Entonces va a generar más residuos y ¿qué es lo que va a pasar? La piedra más dura va a dañar más rápidamente a la piedra más blandita. Y eso es lo que sucede. Entiendo. Al abrir y cerrar la tapa continuamente, porque uno no se toma 500 ml, 1 litro inmediatamente, a no ser que tengas mucha sed y tengas una buena capacidad, yo no voy capaz por lo menos, uno abre y cierra la botella continuamente. O si uno va a usar continuamente la botella también. Entonces, eso ya es una producción.
Sí, cuéntanos también, Fallon, el tema de la llave en el fondo del lavaplatos, el grifo, como se le dicen en otras partes, en fin. Eso tendría el agua directamente de la llave. ¿Tendría menos partículas de plástico? Porque también se está investigando. Exactamente. Nosotros teníamos, partiendo por el hecho que nosotros teníamos contemplado analizar botellas plásticas, botellas de vidrio, bidones de 20 litros y la potable. Pandemia nos dejó solamente una opción. Te entiendo. Partiendo por ella. Ya. Entonces, el agua potable, ¿qué es lo que sucede? Bajo evidencia internacional también presenta lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede? La diferencia es que va a haber diferentes, se investiga por bases científicas, existen diferentes proporciones reportadas porque también va a depender mucho de la antigüedad de la cañería, si es nuevo, el tipo de fabricación, si es casa, si es edificio, cómo se mantiene ¿cómo se llama? Las reservas de agua en los edificios, va a depender de muchos factores. Uy, qué harto tema. Claro que sí, pues. Sí. Porque mucha agua potable incluso llega en cañerías de PVC, ¿o no? Es correcto. Claro, porque el cobre es súper caro. También son de teflón. Algunas juntas son de teflón, no es que como uno cuando se cree maestro, junta la cosa como puede. Ya, ahí va uno. Entonces, por eso te digo, o sea, es interesante, pero que fuerte, porque como que no puedes tener todo un sistema generado que tenga cero plástico, porque en alguna parte va a haber plástico. Entonces, exactamente. Si nosotros, mira, si es cosa de que uno se haga el ejercicio, ahí partió todo mi problema. Es cosa de que uno se siéntate tú y mira tu entorno. Exacto. No hay nada que no tengas con plástico, incluso tu ropa, si tú miras tu ropa, más del 80% de tu ropa está constituida por polímeros que viene de plástico. Imagínate, Fallon, y por último, ¿sirve, por ejemplo, un filtro, estos filtros que se adosan al lavaplatos y que se pone un filtro ahí, una llavecita especial con todo un sistema? ¿Ayudaría eso? Sí. Pero espérame, te lo pregunto, porque si estamos hablando de nanopartículas, ¿pasan o no pasan el filtro? Las partículas nano van a pasar. Pero eso te digo, ¿te fijáis? O sea, seguimos en la misma, ¿o no? Lo que pasa es que ese es el punto. Los filtros, estos filtros que uno utiliza por osmosis, los que se venden, lamentablemente, por ejemplo, son los mismos filtros que se utilizan para estas aguas filtradas que se venden. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en México se utilizan estos kioscos que uno rellena la botella gratis y utilizan estos mismos filtros. Ya. Y también generan partículas. Es lo mismo. Son más generadores de microfibras que de microfragmentos. Claro. O sea, no podemos escapar a las nanopartículas de plástico, entonces. Y las nanopartículas son aún más mayoritarias, o nanofibras son más mayoritarias que los microplásticos. ¿Cuál es el punto? Por eso son consideradas ubicuas. Están en todos lados. Aire, agua, nubes, están en todos lados. Lo que pasa es que ahora los científicos, es que necesitamos que nos ayuden con recursos para poder dar respuesta y ayudar a la ciudadanía, ayudar al ambiente para poder controlar esto. Exactamente, no, es un temazo. Bueno, Fallon, se nos acaba el tiempo. Te doy las gracias de verdad por habernos traído este tremendo tema. Y nada, pues seguir digamos, investigando. Fallon Nacarate, investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, seguir investigando, ¿no es cierto?, respecto de los alcances que tiene este hallazgo, ¿verdad?, en proporciones muy importantes de partículas tan pequeñitas de plástico que logran entrar a nuestro organismo. Vamos a ver después qué consecuencias puede tener, claro, a la larga para nuestra salud. Muchas gracias. Claro. Gracias a ti. Que estés muy bien. Tú también. Chao, chao. Chao.